Quiero invitaros a buscar en la palabra del Señor, en la carta, la epístola a los hermanos de la zona de Galacia, que se llamaban los Gálatas. Quisiera preguntaros, ¿alguien de vosotros está esperando alguna noticia? ¿Alguien espera noticias? Están esperando noticias, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros... Buenas, ¿no? Como dice, ¿verdad?, los refranes, ¿no? Que a veces somos sorprendidos, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice que el que tiene su corazón, más o menos, estoy parafraseando, el que tiene su corazón confiado en Cristo no tendrá temor de malas noticias, porque a veces las noticias no pueden ser buenas. Nosotros todos, ¿verdad?, habremos tenido alguna experiencia amarga en nuestra vida de haber recibido una noticia mala, ¿verdad?, y que nos ha sorprendido y en ese momento hemos quedado sobrecogidos, casi a veces sin reaccionar, otras veces casi negando esa noticia, ¿verdad? Depende de la gravedad de lo que haya llegado, pero también es verdad que hay momentos en nuestras vidas que estamos en espera de noticias, ¿verdad? Quizás tú has hecho solicitudes, quizás tú estás aguardando que se solucionen ciertas cosas y dices, estoy esperando noticias a ver cómo me informan o cómo me dicen tal cosa, ¿no? Pero más tarde o más temprano todos recibimos noticias. Si hoy ponemos la televisión, si compramos la prensa escrita o vamos a la información digital, seremos informados prácticamente de muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Lo que es verdad que muchas veces las noticias que recibimos a nivel de las agencias informativas siempre o la mayoría de las veces están relacionadas con malas noticias, ¿verdad? Si ha habido un cataclismo, si ha habido una cosa, un accidente tremendo, si ha habido una agresión, normalmente cuando uno escucha y lee o ve, suelen ser noticias o suelen poner como noticias las que no producen la mayoría de las veces grandes satisfacciones, ¿no? Al menos eso es lo que yo deduzco, ¿no?, en ciertos momentos. Bueno, ¿por qué todo este preámbulo? Pues para que lleguéis a Gálatas. ¿Habéis llegado? Ha habido tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice Pablo, apóstol, y mira que a continuación viene ahí un paréntesis que llama la atención, ¿no? Dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Qué curioso que al escribir esta carta a la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo especificase en dónde estaba basado su apostolado. Quizá por lo que tenía que decir a continuación, para que los que iban a recibir este escrito, y en esta mañana los que lo leemos después de 21 siglos, sepamos quién es la persona que escribe y qué aval tiene en lo que va a escribir. Y todos los hermanos que están conmigo, todo su equipo pastoral o equipo evangelístico o equipo pastoral, ¿verdad? Todos los que solían muchas veces acompañarle o formar parte de ese ministerio. A las iglesias de Galacia, también las de Galicia, pero las de Andalucía. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las cartas que se escribían en esta época
todas tenían un mismo esquema, ¿eh? Había un saludo inicial, o una presentación, pero con un saludo, un desarrollo de la motivación del escrito y después los saludos finales, o las recomendaciones finales. Y era la manera de escribir en aquellos tiempos. Hoy, como no sabemos escribir cartas, sino los correos electrónicos, pues no tenemos muchas veces en cuenta ese, ¿verdad?, ese modelo para que el que recibía el escrito pues fuera saludado, después entraba en el desarrollo del escrito y después estaban ya las recomendaciones finales o los saludos finales de parte del autor. Así que cuando entra en materia, después de este saludo tan claro, tan, diríamos, cristiano y que recuerda y refuerza cosas tan importantes que ha dicho en esos primeros 5 versículos, dice a continuación: estoy maravillado de que tan pronto, es decir, en un corto periodo de tiempo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se maravilla después de que él ha sido, ¿verdad?, el predicador para esas iglesias, y él siguió avanzando y desarrollando su ministerio en tan poco tiempo, desde que él les engendró en Cristo, ahora haya recibido información de que se hayan alejado de aquella enseñanza que recibieron, y dice, para seguir un evangelio diferente. Así que Pablo les ha predicado su evangelio, ¿sí?, el que él llevaba. Ellos lo reciben, lo aceptan, lo incorporan a sus vidas. Pablo sigue su ministerio y ahora, en un corto periodo de tiempo, él dice, estáis siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué ha ocurrido? Y continúa: no que haya otro, hay un solo evangelio. Amén. Hay una sola predicación. Nosotros decimos, pero no son 4 los evangelios. No, el evangelio es solamente uno. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿De quién es el evangelio en definitiva? De Cristo. Evangelio solamente hay uno, y es el que Cristo predicó, predica y seguirá predicando. Amén. No hay más evangelio. Pero habla que a estos gálatas que recibieron el evangelio a través de Pablo, y él dice que es apóstol de Cristo, enviado directamente por Cristo a las naciones gentiles, un válido apóstol que no ha sido puesto ahí por voluntad de hombre, ni de personas, ni de instituciones, sino que fue llamado directamente por Jesucristo. Pues él, que tenía todo ese aval, presentó el evangelio correcto, sin adulterar, sin cambiar, sin tergiversar. Pero cuando él ha partido, dice que han entrado unos perturbadores que ahora les están predicando otro evangelio distinto. Además, que quieren pervertir, transformar, modificar, adulterar, y que el evangelio pierda su eficacia. Y ahora, ¿con qué contundencia dice? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. ¿Qué significa? Maldito. Maldito. Que trae maldición,
que produce maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Parece que algo muy grave había detectado Pablo a los Gálatas. Grave y sutil a la vez. Si leéis la epístola veréis, o veremos, cuál era el gran problema. Que se habían introducido maestros judaizantes que, diciéndose discípulos de Jesucristo, querían hacerles ver a esos gentiles, ¿verdad?, que no eran judíos, que habían venido de otras naciones, de otros pueblos, que para seguir el camino de Cristo, el evangelio de Cristo, tenían que guardar las obras de la ley. Tenían que asumir ciertas prácticas del judaísmo e incorporarlas a su vida. Bueno, algunas prácticas de tipo piadosa no es que fueran malas en sí mismas, pero sí que estaba la sutileza de que tenían que ganar la salvación en base a las obras. Estaban introduciendo ese gravísimo concepto de que para ser salvo tenían que guardar y hacer ciertas prácticas religiosas por medio de obras, y los caía de la gracia. Lo que era un don de Dios, la salvación por gracia, la salvación por misericordia, la salvación gratuitamente, ahora ellos lo iban a modificar basándose en obras piadosas, obras buenas, aunque les iban a obligar a circuncidarse, a hacer ese pacto en sangre que Moisés tuvo que hacer, para que si no guardaban ese tipo de obras, no serían salvos. Y Pablo, que tenía la revelación de Dios en su vida, lo captó inmediatamente. Porque estaba viendo que los gálatas iban siendo llevados a otro evangelio, que no era el de la gracia y de la misericordia, y la salvación puramente por fe en Cristo Jesús. Así que el tema del evangelio es de máxima importancia. Evangelio viene de una palabra griega, donde relaciona algo bueno con noticia. Por eso decimos que el evangelio son buenas noticias, ¿vale? O gospel, ¿no?, como dicen en inglés. El evangelio son noticias, información que se recibe y que son buenas. Aleluya. Porque el evangelio de Jesucristo son buenas noticias para la humanidad. Los ángeles, cuando anunciaron a los pastores que cuidaban los rebaños el día del nacimiento de Jesús, dijeron: tenemos noticia de gran gozo. Fueron a darle noticias a aquellos hombres de gran gozo, que hoy os ha nacido un Salvador, ¿verdad? Dice que se llenaron de gozo y fueron a buscarlo, fueron a verlo, y aquello empezó a producir ya un ambiente y un cierto mover de que había llegado buena noticia al ser humano. Así que podríamos decir esta mañana: hay un solo evangelio. Y puede surgir la pregunta: ¿cuál? Incluso podrías personalizarte y decir: ¿he recibido yo el auténtico evangelio?
Porque yo antes de entregar mi vida a Cristo, recibí también información. En los años de mi adolescencia, de mi juventud, de mi educación primaria, recibí información. Pero no era una información 100% correcta. Hasta que llegó un día, siendo ya adulto, que ahora recibo el Evangelio en otra manera. Y ese Evangelio que recibo sí produce en mi vida los efectos que debe producir. ¿Cuál había recibido antes? Algo parecido al de los Gálatas. Que para salvarme tenía que hacer buenas obras, buenas acciones. Mezclado con un culto a otras criaturas, a otros seres. Y mezclando cosas de la palabra de Dios con cosas de, diríamos, ¿verdad?, religiosas, semipaganas o totalmente paganas, e incluso algunas atentatorias al Evangelio bíblico. Claro, yo eso no lo sabía, hasta que un día recibí el Evangelio de Jesucristo. Y yo quiero que en esta mañana tú y yo recibamos el Evangelio de Jesucristo. Porque no hay otro. Y es el único que puede producir los efectos que Cristo quiere que produzca en tu vida. En el versículo 11 del mismo capítulo de Gálatas, cuando Pablo habla de su ministerio, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él está presentando sus cartas o sus credenciales. Porque el Evangelio, Cristo se lo entregó a los apóstoles, a los discípulos primeros, a los apóstoles. Y ese Evangelio, Cristo se lo ha entregado a la iglesia. Y hoy la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, es la que debe de transmitirlo tal cual es a la humanidad. Amén. Pablo había sido perseguidor de la iglesia y tenía mala fama. Él era el enemigo público número 1 de la iglesia en su comienzo. Pero él dice que cuando Cristo le llamó a él como un abortivo, ¿verdad?, como al último que se le aparece, ahora en el trato personal de Jesús con Pablo, les revela su evangelio. Y él está diciendo que el evangelio que él predica no es de hombres, ni de voluntad de hombres, ni manipulado por hombres, ni buscando su propio beneficio, ni buscando sembrar ideas, ¿verdad?, con fines poco claros, sino que él lo que predica es que Jesús se lo ha revelado personalmente. En el capítulo 2 y versículo 1 y 2 dice: después, cuando él está explicando su vida y su conversión, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los
gentiles. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pasado 14 años desde su conversión y después de haber ya comenzado a experimentar su ministerio, Pablo sube a Jerusalén y se presenta a las autoridades de la iglesia, a los que parecían ser algo, como él dice. Y aquí pone sus nombres. Habla de Pedro, de Juan y de Santiago, Jacobo. Dice, para que yo no haya corrido en vano o esté predicando algo inadecuado, se presentó directamente a los apóstoles de Jesucristo, los que habían recibido el evangelio directamente de Cristo, para que le dijese si algo le faltaba o le sobraba. Fue examinado, ¿vale? Se sometió al examen de grado. Y dice que esos tres, que eran las columnas de la iglesia en Jerusalén, no le dijeron nada nuevo. Reconocieron que Pablo había recibido por el propio Jesucristo el evangelio correcto. Y además dividieron los campos. Tú has sido llamado a predicar al mundo gentil, es decir, a los no judíos. Pues marcha tú a predicar a los no judíos. Y ellos, como judíos conversos, se quedaron a predicar y a enseñar más bien en el área, ¿verdad?, del judaísmo. Y dice algo tan bonito como que nos dieron la diestra, ¿no? Dijeron, tú eres de los nuestros. Así que Pablo fue aprobado. Sometió su evangelio al examen de los que habían recibido directamente el evangelio de Jesús. Por eso Pablo estaba avalando lo que él tenía que decir a continuación a los gálatas. Así que, hermano, fíjate, lo importante es que tú en esta mañana estés recibiendo el verdadero evangelio. Si ya en los tiempos apostólicos no había pasado ni mucho menos un siglo, estamos hablando de 50 años después de Cristo, o menos, ya el evangelio estaba siendo atacado, tergiversado, manipulado. Personas que buscaban su propio bien lo estaban utilizando para fines personales. ¿Qué pensamos que habrá ocurrido después de 21 siglos? Así hay evangelios que van por ahí que da miedo escuchar. No se parecen en nada prácticamente al que salió de los labios de Jesús. Por eso es la gran importancia de que tú y yo
hayamos recibido, oigamos y nos mantengamos en el único Evangelio. Y no seamos movidos como aquellos gálatas. A veces vienen corrientes muy atrayentes, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos descubrimientos, que algunos, ¿verdad?, que parece que tienen, como dice la Escritura, comezón de oír, porque parece que les aburre ya el Evangelio de todos los días. Siempre la misma cosa, siempre la misma cosa. Y quieren novedades, quieren, ¿verdad?, historias, visiones, movimientos de última hora. La Biblia dice que serán arrastrados muchos y llevados por esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que enmascaran el Evangelio. Pablo escribió: yo no me canso de deciros siempre las mismas cosas. ¿Tú te cansas de oír las mismas cosas? Yo no. Porque además necesito todos los días oír lo mismo. No, pero es que esto... Lo mismo para ponerlo en práctica, claro, para vivir en ello. Vamos a ver la importancia del Evangelio en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. La gran comisión. Les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad lo que os parezca mejor. La última película que hayáis visto, y el último libro que hayáis leído, lo que os parezca que es lo bueno, lo que agrade a la gente, lo que os dé publicidad, lo que os enriquezca, lo que no os cause problemas. Predicar el Evangelio a toda criatura. Pero Señor, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que yo os he predicado a vosotros, porque es mi Evangelio. Son mis noticias las que tenéis que dar, no las vuestras, las que yo he dado y vosotros sois depositarios de ellas. Porque dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante el Evangelio, hermano. No es para exponerlo lo más claro y correctamente posible. No es algo para jugar con él, para amoldarse a los tiempos, amoldarse a la sociedad, amoldarse a las personas. Es que se nos van, es que no nos van a querer, es que no van a ofrendar, es que no. Es que hay que predicar el Evangelio. El único que, si se dice conforme a las palabras de Cristo, el que las creyere será salvo, y el que no las creyere será condenado. Y nosotros somos solamente voceros, somos sus testigos, somos sus embajadores, somos la voz hoy, pero no es mi mensaje el que doy, no es el mío, ni debe ser nunca jamás el mío. Tengo que decir, como a veces dijo la Escritura, lo que oís en lo privado, decirlo desde las azoteas, ¿no? Lo que he recibido, soy llamado a dar. Porque Pablo murió a causa del Evangelio. Y la mayoría de los apóstoles y de los discípulos murieron a causa del Evangelio, por no cambiarlo. Y fueron tentados a cambiarlo, a modificarlo, a adaptarlo a los tiempos. Pero ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aleluya. Y es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Así que qué importante es
el Evangelio de Jesucristo. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿de qué? Y del Evangelio, la salvará. Seamos fieles al Evangelio de Jesús. Es el único que me ha traído la salvación. Me ha comunicado la salvación, he recibido el mensaje correctamente. Y ese mensaje ha producido en mi fe para creer y ser salvo. Y ahora yo tengo la responsabilidad de transmitirlo en fidelidad. Para que aunque pasen muchos siglos, la sociedad haya cambiado, haya todo lo que hoy hay a nuestro alrededor, la palabra sea la misma que el día de Pentecostés. La misma que recibieron los Gálatas, la misma que recibió la iglesia en Roma, la misma que recibió la iglesia en Filipo, la misma. Porque las necesidades del ser humano son las mismas. Aunque hoy vayamos en cohete a la luna, pero el hombre y la mujer seguimos siendo los mismos. Y tenemos la misma necesidad de ser salvos. El versículo 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, o evangelio, ¿verdad?, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que el Señor nos va a evaluar a nosotros de qué manera hemos guardado su palabra, su evangelio. ¿Qué palabra es la que hemos guardado y qué palabra es la que hemos dado? Aleluya. Y que nunca nos avergoncemos de su evangelio. Pablo escribió a los colosenses y el problema de los colosenses era el agnosticismo, las ideas esotéricas, pensamientos humanos. Sigue siendo lo mismo hoy, hermano. Él tuvo que defender que en Cristo habita corporalmente toda la divinidad. Era Dios encarnado. Amén. Ante ideas que hablaban, ¿verdad?, del demiurgo, de los dioses, de ese sistema humano, él tuvo que decir: un momento, en Cristo habita toda la deidad. Amén. Él es Dios encarnado. Amén. Porque había unas ideas mezclando todas las cosas de ángeles, de dioses, de demonios, filosofías, pensamientos del mundo helenístico de aquellos tiempos. Y él dijo: un momento, colosenses, Cristo es el único Dios encarnado, el único que existe. Oh, pero eso va contra la libertad humana, contra el pensamiento. Es el evangelio. Dios hecho hombre. Jesús, el Mesías. Tuvo que apuntillar muchas veces Pablo en sus escritos, porque ya se estaban introduciendo corrientes. Y yo digo, ya en nuestro tiempo se han introducido océanos, ¿no? Y a veces vemos evangelios, como yo digo, que no sé qué van. No sé qué es lo que se está predicando. Pablo estaba seguro del evangelio. Pues él fue el evangelio quien le llevó a Cristo. Y escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1,
y versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Estamos seguros en quién hemos creído? Porque hoy lo podríamos decir desde una plataforma de un cierto bienestar, de una cierta tranquilidad, un cierto grado de libertad en la cual nos movemos. Pero cuando vengan azotes de pensamiento, de corrientes, de persecuciones, de confusión a nuestro alrededor, aún de señales y prodigios que podamos ver a nuestro alrededor, falsedades, podamos decir: un momento, yo sé en quién he creído, sé a quién sirvo y sé la palabra que predico. Porque el Evangelio es el único poder de Dios para salvar. El auténtico Evangelio es el único que puede salvar. En Romanos también, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo ¿de quién? Del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. El Evangelio es por fe y para fe. Nosotros predicamos una palabra que Dios dice: hay que creer en ella. Y el que cree, todo le es posible. No predicamos una palabra tergiversada, una palabra: bueno, haz esto, haz aquello, pórtate de esta manera y entonces vendrá, entonces recibirá. Nosotros predicamos, y ahora vamos a ver los puntos principales de qué es lo que revela el Evangelio. Y tu fe es una fe personal para con Dios. Yo no puedo hacer que en tu vida se cumpla el Evangelio. Yo, como mucho, lo que quiero es predicártelo sin cambiarle. El mismo que salió de los labios de Jesús, en el sentido de que quedó escrito lo que quedó escrito. Porque Jesús, sabemos que dijo y hizo tantas cosas que no habría biblioteca hoy en el mundo que pudiera guardar todo lo que el Señor hizo. Pero estas, dice Juan, se han escrito para que creyendo en ellas seáis salvos. Así que el Señor permitió y quiso que se escribieran estas cosas. Las otras, pues, ahí quedaron. Pero estas se han escrito para que creyendo en Él seamos salvos. Aleluya. Salvación, salvación, salvación. ¿De qué vale si yo gano todo y pierdo mi alma? ¿De qué vale que uno tenga fama, prestigio, reconocimiento y si pierde el alma? Yo no me cansaré todos los días de decirme: sé salvo de esta maligna generación y perversa. A mí lo que me interesa es salvarme, hermano. Ser salvo en Cristo. Y después, yo qué sé lo que habrá a mi alrededor. Lo importante es que cuando tú abras los ojos cada mañana digas: gracias, Señor, por tu salvación. Porque si muero hoy, voy contigo. Eso no es eso lo importante. ¿Para qué vino Cristo? Vino para darnos salvación y vida eterna.
Algunos piensan que lo que hay que obtener son una serie de cosas. Y no. Lo que hay que garantizar es la salvación a la persona. Después aprenderá más, aprenderá menos, se desarrollará más, se desarrollará menos. Ahí están los talentos que tendremos que dar cuenta cada uno de los talentos que Dios nos dé. Pero lo que yo quiero es estar en el juicio de Cristo, no el del trono blanco para condenación. Ser juzgado por Cristo significa que ya soy salvo, porque Él juzga a la iglesia, pero el Padre va a juzgar a la humanidad. Así que cuando yo esté delante de Cristo seguramente lloraré por mi incompetencia en que pude haber hecho más de lo que hice. Pero gracias a Dios que estaré en el tribunal de la recompensa. Amén. No en el tribunal de la condenación. Así que lo que yo quiero todos los días es estar seguro de que soy salvo en Cristo. Amén. No de que soy un buen hombre, un buen marido, un buen padre, o un buen pastor, o lo que sea. Bien, esos son aspectos secundarios. Dice que la paciencia de Dios es hoy todavía para que muchos procedan a salvación. Y lo que tenemos que enseñarle al ser humano es el camino de la salvación, hermano. A veces le enseñamos mucho del infierno y poco de cómo salvarse. Invitamos, ¿no? Enseñémosle mucho de cómo obtener la salvación en Cristo Jesús y no en las penas del infierno. Si hay fuego, si no hay fuego, si es de azufre o de qué sé. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Pues mira, hay unos puntos que yo he ido trayendo a mi memoria, que sé que todos están contenidos en la palabra del Señor. Y un punto fundamental: el evangelio revela la gracia de Dios y la misericordia. Buenas noticias. Así que, hermanos, tenemos que ver el evangelio como algo bueno, amén. Algo que me produce gozo, felicidad y satisfacción. No puedo ver la palabra de Dios como mi enemiga, mi perturbadora, a ver qué me dice, a ver qué me hace, a ver qué me quita, a ver qué... No, hermano, el evangelio son buenas de gran gozo, aleluya. Hay que ver el evangelio como lo mejor de este mundo y de esta vida. Y cuando lo transmitamos a los demás, decirle: tengo una gran noticia para ti, la mejor de las noticias. Los ángeles vinieron a los pastores a que se alegraran porque había nacido el Salvador. El evangelio es gozo, es alegría. ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? Pero ¿cuál es la buena noticia? Dímela pronto, dímela. Pero vamos a decírtela. Dios ha visitado la tierra. Amén. Dios se hizo hombre, el creador del universo, el que hizo todas las cosas y por el cual todo subsiste, es y será, vino a este mundo. No nos ha dejado Dios ahí metido en esta bolita llamada tierra, ahí dando vueltas por el infinito espacio. La tierra, cada vez que te alejas, llega un momento que ni la ves ya ni se ve. Si te vas muy lejos, ¿dónde está la tierra? No se ve. Pues Dios vino a esta bolita a visitarnos. Y vino a traer salvación, liberación y paz. Aleluya. Yo he venido para salvar, yo he venido para traer paz, yo he venido a liberar. Ese es el mensaje de Jesús. Enviado del Padre, que predica las buenas nuevas. Y lo que solamente pide de ti y de mí es que le demos la vuelta a la vida que estamos llevando. Y dice: mira, Julio, por el camino que vas, te pierdes. Dale la vuelta. Es tan difícil, ¿verdad? Es que yo me lo pregunto a veces y mira que a mí me costó. Ahora lo veo fácil, pero es verdad. Somos tan duros de mollera. Yo me resistí 6 meses al evangelio. Por la idea que tenía, los pensamientos, toda mi historia. Pero hoy digo,
Chiquillo, ¿cómo no lo viste antes? ¿Qué pide de ti, Dios? La palabra arrepentimiento a veces suena terrorífica, ¿no? ¡Arrepentimiento! Y uno cree que dice, el arrepentimiento es darse la vuelta. Significa literalmente que si yo voy en esta dirección, ahora hago así, voy en la otra. ¿Cuál es la otra? Señor, instruye mi camino. Señor, lo que tú me pidas que haga, eso haré. Bueno, a veces las demandas de Dios chocarán muchas veces con nuestra dureza de corazón. Ahora, Dios me dice que perdone a mis enemigos. Que si tiene hambre debe comer y si tiene sed debe beber. Si yo estoy en una mala forma de vida, en una vida que no es la correcta, Dios me dice, mira, deja eso porque no trae buenas consecuencias. Y yo digo, no, pues no quiero. Claro. Ahí viene la gran situación. Pero si Él ha muerto por mí, por mi causa, y me amó de tal manera que entregó su vida por mí, ¿qué no haré yo por el Señor? Tendría yo que ser de muy mal corazón para no querer agradar a Dios. Pero aun si mi corazón estuviera endurecido, Dios me dice, dame tu corazón de piedra que yo te voy a dar uno de carne. Señor, no puedo, estoy endurecido. Pues dice, tranquilo, dame tu corazón. Te hago un trasplante. Y Dios dice, cambiará el corazón de piedra y nos dará uno de carne. Sensible, según Él. El Evangelio nos enseña el perdón de pecados. Nuestras conciencias que nos perseguían de día y de noche por nuestros malos hechos y acciones. Qué bueno es hallar el perdón. ¿Amén? Porque a veces nos carcome la mala conciencia. En Él hay amplitud de perdonar. Todo pecado confesado es perdonado. Dice que Él es fiel. Que si confesamos nuestros pecados, Él perdona. ¿Y por qué perdona? Porque Él ha sustituido nuestra culpa. El Evangelio me habla de la muerte sustitutoria. Mi culpa, lo que yo merecía, Él lo ha cogido sobre sí mismo. Pagó mi deuda. Cargó mis pecados en la cruz del Calvario. Consumado es. Y avaló todo lo que Él había predicado, resucitando de entre los muertos. Toda predicación del Evangelio tiene que incluir Cristo ha resucitado. Si no hubiera resucitado, dice la Escritura, estaríamos todavía muertos nosotros en delitos y pecados. Y nuestra fe sería inútil. Además, seríamos los más desgraciados de este mundo, esperando lo que no va a llegar nunca. El Evangelio me da bienaventurada esperanza. Él vendrá un día por mí. Esto es interesantísimo, ¿no? Que el Señor pueda venir en cualquier momento. ¡Qué expectativa!, ¿no? ¡Chum! ¡Adiós! No, ahí está la tierra, me voy. Que Él vendrá un día de nuevo a este mundo. Vendremos con Él a reinar. A gozar 1000 años en la tierra juntamente con el Señor. Y después una vida eterna con Él. El Evangelio me enseña lo que es la buena vida. La vida en santidad, la vida que a mí me gusta. Una vida de la cual yo pueda agradarme. Yo quiero un modelo de vida bueno. Yo no quiero tener malos pensamientos, malas actitudes, malas reacciones. Y a veces no están en mí. Pero Él me dice, esta es la vida que yo te voy a dar, que te voy a proporcionar. Amén.
una vida en limpieza, en santidad, en honor, en integridad, en rectitud, en verdad. Y el Evangelio me dice, no estás solo, estaré contigo todos los días, hasta el final. El Evangelio me habla de que Dios hace presencia en mi vida. El Espíritu Santo está en nuestro medio y en nuestra vida. Mira todo lo bueno que nos dice el Evangelio, hermano. Pero ¿sabe que hoy día hay evangelios que no dicen estas cosas? Incluso algunos la niegan o la modifican. Y te he dicho algunas cosas más llamativas de lo que es el Evangelio. Ojalá, ¿verdad?, que se pueda resumir en nuestra vida lo que Jesús dijo de sí mismo en Juan 14:6. Yo soy el camino. Tienes camino hoy en el cual andar, hermano. Yo tengo una senda, yo tengo un camino. He encontrado el camino. Yo andaba perdido en mis propios caminos, desorientado, divagando en este mundo. Pero hoy digo, he encontrado el camino, porque Jesús marca mi camino. Y él dijo, y la verdad. Porque la verdad es lo que nos hace verdaderamente libres. Y yo hoy puedo vivir en la verdad de Dios. En la claridad de Dios. Sé lo que es bueno y sé lo que es malo. Y eso te hace libre, ¿no? Poder discernir qué hacer y qué no hacer. Dice, y la vida. Dice, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Hoy podemos gozar de la vida, hermanos. La vida no debe ser para nosotros, como el pobre Job dijo en su momento, maldigo el día que nací. Pobre hombre, estaba tan hecho polvo, ¿verdad? Nosotros digamos, Señor, gracias porque tú me has traído a este mundo. Amén. Tengo que agradecerle a Dios de que Él permitió que yo viniera a este mundo. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hemos encontrado camino, verdad y vida. Y quiero terminar solamente avalando la palabra que nosotros hoy leemos. ¿Quiénes fueron los autores de lo que llamamos los 4 evangelios? Que es uno, como decimos. Mateo fue apóstol de Jesucristo. Recibió de él todo el conocimiento. Marcos escribió sobre el año 50-70. Hay una duda si Mateo o Marcos, cuál de los dos es más antiguo, pero ambos rondan del año 50 al año 70. Marcos, primo de Bernabé, asociado de Pablo y de Pedro. Bebió en las fuentes primeras. Lucas escribió en el año 64 al año 70 sobre esas fechas. Amigo de Marcos, de Pablo, de los apóstoles, doctor erudito, hombre bien informado. Juan, discípulo y apóstol amado del Señor, testigos fieles. Hoy pululan por este mundo otros evangelios. Y a través de internet uno puede ver, se ha encontrado un papiro no sé dónde, se ha encontrado un pergamino donde más allá. Aquí hay una frase que dice esto, aquí hay una frase que dice lo otro. Hermanos, no recibamos otro evangelio que no sea el de Cristo. Ten el valor y la convicción de decirle, si este es otro evangelio, esto es anatema. Porque para tu vida va a ser maldición. Ahora,
Cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero el único que avala a Cristo es el que predicó. El que testigos fieles, inspirados por él, por el Espíritu Santo, escribieron estas cosas para nuestro conocimiento y salvación. Pablo escribió a los romanos: este es el Evangelio, no que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, serás salvo. Y lo que Dios quiere en esta mañana para ti y para mí es que gocemos de su salvación.